buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa escuela dominical de esta mañana. En esta linda y hermosa mañana, Dios me dio una palabra maravillosa que trata sobre el proceso en el caminar del Evangelio. Vemos que nosotros en sí, como cristianos, siempre pasamos por un proceso, siempre pasamos por pruebas, dificultades, ¿sí? Pero lo importante de todo es perseverar en los caminos del Señor. Me llama la atención que Dios está con nosotros y que mucha gente tiene años en el Evangelio. Y uno dice, oye, pero esa gente tiene años en el Evangelio. ¿Y por qué tienen años en el Evangelio? Porque Dios lo ha fortalecido, porque Dios ha estado con ellos. Vamos a leer una pequeña palabra, una poderosa palabra en Santiago capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Lee la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, tiene por título La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y en cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos que Santiago estaba hablando a sus hermanos. Hermanos, cuando allí en diversas pruebas, Santiago estaba preocupado por sus hermanos. Me llama la atención que dice, hermanos míos. Era que Santiago estaba hablando al pueblo del Señor. Santiago le estaba hablando a sus hermanos. Vemos que hoy en esta linda mañana, en esta escuela dominical, Dios le está hablando a usted en esta linda mañana. Y yo me preocupo porque usted está pasando por la prueba, porque usted está pasando por una aflicción, porque usted está pasando por una necesidad, porque usted está pasando por una escasez. Santiago estaba preocupado y le decía, hermanos míos, hay que se gozaran en medio de la prueba, que se gozaran en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque Santiago estaba hablando que se gozaran en la prueba porque era difícil gozarse en esos momentos. Vemos que Santiago le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. La Biblia dice que en un momento Job estaba pasando por un proceso, Job estaba pasando por una dificultad extraordinaria, un proceso grande. Y lo que a mí me llama la atención es que este hombre en esos momentos alababa y glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Santiago estaba preocupado por sus hermanos míos. Pero lo que a mí me llama la atención es que Job estaba diciendo a sus siervos que él no había hecho nada malo delante de Dios, sino que estaba pasando por ese lugar porque era Dios el que lo estaba permitiendo que pasara por ese lugar. Quiere decir que Dios va a permitir que usted pase por cualquier lugar, por cualquier dificultad, para Él glorificarse, para Él hacer cosas grandes en tu vida. Porque Dios hace cosas grandes, maravillosas, incomprensibles y sin número. Dice la palabra que Santiago estaba preocupado por sus hermanos. Dios se preocupa por nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por la prueba, por la dificultad, por cualquier cosa que nos está agraviando en nuestra vida, Dios se preocupa por nosotros y utiliza a sus siervos, nos da palabras para que nos levantemos, para que sigamos adelante y para que entendamos que Dios está con nosotros en medio de ese proceso. Vemos que Santiago le recalcaba a su hermano y le decía que la prueba en la fe produce paciencia. Quiere decir que si algo está produciendo paciencia es porque Dios está con nosotros, es porque el Espíritu de Dios está con nosotros, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia es algo que nos va a ayudar a seguir adelante. La Biblia dice que con paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia nos va a ayudar para conquistar almas que se están perdiendo en el pecado. Y en esta mañana yo le vengo a decir que si usted está pasando por esa prueba, si usted está pasando por esa dificultad, por ese proceso, esa aflicción, ese problema, esa necesidad, está produciendo paciencia en su vida espiritual. Aunque en lo carnal, en lo material, aunque usted esté pasando en lo material cosas que oye, usted no entiende, Dios mío, ¿qué está pasando? En lo sobrenatural Dios se está glorificando. En lo sobrenatural Dios está haciendo la obra. En lo sobrenatural Dios está llenándote de paciencia para que ganes las almas que Dios necesita que tú rescates. Vemos que Job estaba pasando por un proceso. Y en sí, lo material de su cuerpo y todo lo que tenía había sido destruido.
Pero lo espiritual de Job estaba intacto. Porque Dios le dijo, en un momento dice la palabra, que Dios dijo que no se levantaría hombre justo y recto como este hombre. ¿Cuál hombre? Como Job. Que no se levantaría otro igual que él. Quiere decir que este hombre estaba pasando por ese lugar. Pero lo que a mí me llama la atención, que Job estaba pasando por ese desierto. Job estaba pasando por esa necesidad. Pero declaró una palabra. Lo importante de todo es declarar una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Él llegó y dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará por mí. Esa es la palabra que declara. Y a mí me llama la atención que Abraham, cuando Dios le dijo que fuese a sacrificar a su hijo, le dice, yo quiero que te levantes, yo quiero que tú vayas y tomes a tu hijo y lo sacrifiques. Este hombre se levantó de mañana. Lo que a mí me llama la atención es que este hombre se levantó. Hoy en esta mañana usted tiene que levantarse. Hoy en esta mañana usted le va a decir a Dios que lo ayude a levantarse. Hoy en esta mañana usted le va a decir a Dios que lo unja, que usted le va a decir a Dios que lo levante, que le dé fuerzas nuevas para seguir en este caminar. Abraham estaba preocupado y dijo, bueno, se levantó muy de mañana y tomó a su hijo, tomó la leña, tomó el cuchillo y tomó el fuego. Y tomó dos de sus siervos, que es lo que a mí me llama la atención. Dios le había dicho a él solamente que tomase a Isaac. Pero lo que a mí me llama la atención es que este hombre estaba poniendo la fe por obra. Este hombre estaba poniendo la fe por obra. ¿Sabes por qué? Porque tomó una decisión que le iba a ayudar a reforzar su fe. Usted en esta mañana, usted debe de tomar un refuerzo. ¿Cuál es el refuerzo? El ayuno, la oración, el matutino, el clamor. Este hombre tomó lo de su siervo. Y con esos dos siervos, él declaró la primera palabra. ¿Cuál fue la primera palabra que declaró? Le dijo a su siervo, yo voy y vengo con el muchacho. Estaba declarando una palabra, aunque Dios le había dicho que su hijo iba a ser el cordero. Aunque Dios le había dicho que su hijo era el que iba a ser clasificado. El que iba a ser sacrificado, iba a ser su hijo. Pero este hombre declaró esa palabra y Dios estuvo con él. Y en el momento que llegan al sitio, llega y le dice a dos de sus siervos que se quedasen ahí y que él iba y que volvía con el muchacho. Y cuando iban en el camino, el muchacho se atreve todavía, aunque Abraham estaba afligido, aunque Abraham estaba pasando por una aflicción que era de sacrificar a su hijo. Yo no sé cuántas cosas usted va a sacrificar en este año. Yo no sé cuántas cosas usted va a sacrificar en estas escuelas dominicales, en los cultos. Yo no sé cuántas cosas usted va a sacrificar. Pero Dios va a estar con usted. Dios va a estar con usted. Dios lo va a respaldar así como respaldó a Abraham. Dios va a respaldar la palabra que usted declare. Y en medio del camino, Abraham iba con el muchacho. Y Abraham llega y dice, le pregunta al muchacho, mira, el cordero, la leña la tenemos, el fuego, el cuchillo, lo tenemos todo. Ajá, pero ¿dónde está el cordero? Este hombre declaró la segunda palabra y dijo, Dios proveerá. Dios se lo proveerá. Quiere decir que así como Abraham declaró esa palabra, que Dios iba a proveer, así Dios usted debe declarar que Dios va a proveer su necesidad. Este hombre declaró esa palabra y Dios estuvo con él. Y Dios respaldó esa palabra porque puso la fe por obra. Usted debe declarar la palabra y debe poner la fe por obra. Debe declarar que Dios está con usted y que esa palabra que usted declaró se va a cumplir tarde o temprano. ¿Sabes por qué? Porque para Abraham era un proceso grande de llevar a su hijo y sacrificarlo. Pero la fe es la que nos va a ayudar a pasar el proceso. La fe es la que nos va a ayudar a pasar la dificultad. La fe es la que nos va a ayudar a seguir adelante si la ponemos por obra. Santiago estaba hablando a sus hermanos y le decía, ustedes están pasando por ese proceso, pero ese proceso viene de parte de Dios. Cuando el proceso viene de parte de Dios, Dios siempre te va a dar una palabra para que sigas adelante. Pero cuando el proceso viene por culpa de su desobediencia, por culpa de su pecado, Dios se va a apartar de usted. Así como Dios se apartó de Saúl. Así como Dios se apartó de Saúl, así también Dios se va a apartar de usted si usted está haciendo lo malo, si el proceso vino por culpa de su desobediencia. Dios estaba hablando a Santiago
y que le hablase a sus hermanos, que le hablase a la iglesia. Porque estaban pasando por un proceso. Cuando Santiago está hablando que la prueba produce paciencia, era porque estaban participándole, que la iglesia estaba pasando por un proceso. Yo no sé por qué el proceso está pasando usted, iglesia, pero yo le vengo a decir que Dios está con usted, que esa prueba viene de parte de Dios, porque Dios lo va a llenar, porque Dios lo va a ungir, porque Dios lo va a levantar. La palabra de Dios me dice que David, en Salmos capítulo 22, David estaba siendo ungido, David estaba ungido, pero a David le faltaba que Dios lo capacitara, y en el Salmos capítulo 23 dijo: mi Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de río me hará descansar. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios en el capítulo 23 lo estaba capacitando, Dios en esta escuela dominical lo está capacitando, Dios en esta escuela dominical lo están viendo. Usted está ungido, pero Dios lo está capacitando. ¿Sabe por qué? Porque cosas grandes tienes que hacer, cosas grandes tienes por hacer, cosas grandes tiene Dios contigo para hacer en este caminar. Aleluya. Eso era lo que estaba haciendo Santiago, diciendo a sus hermanos que cosas grandes venían para ellos y que no importa por lo que estaban pasando, cosas grandes venían para ellos. Y lo que a mí me llama la atención es que el pueblo captó, y ese pueblo siguió adelante. Y después, cuando Dios da la palabra, el pueblo sigue adelante. El pueblo que oye la palabra de Dios y la hace. Porque no es solamente oír, hay que hacer la palabra, hay que hacer que se cumpla esa palabra profética. Porque la palabra profética está, solamente hay que ponerla por obra. Porque Santiago también dice más adelante, creo que en el capítulo 3, dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Quiere decir que si usted tiene fe y a usted Dios le ha dicho que usted va a salir a un ministerio, si Dios le ha dicho que usted va a tocar, preocúpese por orar. Eso es poner la fe por obra. Preocúpese por tocar más todavía. Si Dios le ha dicho que usted tiene un ministerio grande de evangelista, preocúpese por predicar la palabra. Aunque no sea en tarima, usted va a predicar en el púlpito, en la iglesia. Usted va a predicar en los terminales, en los hospitales, en los ancianatos. ¿Sabes por qué? Porque usted tiene un ministerio evangelístico. Porque usted tiene un ministerio que usted está tratando de que ese ministerio se cumpla. Porque yo estoy creyendo la palabra, pero yo la estoy poniendo por obra. Cuando llego y actúo. ¿Sabes por qué? Abraham actuó. Abraham, Dios no le dijo que tomase a dos de sus siervos, pero Abraham actuó, puso la fe por obra. Llegó y le dijo: no, yo digo que este hombre agarró y bueno, yo voy a agarrar a dos de mis siervos para apoyar mi fe. Y le apoyó con sus dos siervos. Fue la primera palabra que declaró. Ahora usted comenzará a declarar palabras en su casa. Ahora usted comenzará a declarar palabras en su matrimonio. Ahora usted comenzará a declarar palabras en su ministerio. Y creyendo que Dios la va a responder. Porque Dios está con usted. Porque usted está pasando esa dificultad. Porque usted está pasando esa necesidad. Porque usted está pasando esa aflicción. Y esa aflicción lo va a ayudar a seguir adelante. Esa aflicción lo va a llenar de la paciencia de Dios para rescatar las almas que se están perdiendo en el pecado. Dios los bendiga, Dios les guarde en esta linda mañana. Espero que usted se llene de Dios y que usted acepte que Dios está con usted. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor. Esta mañana Dios nos ha dado una preciosa palabra. Yo creo que ahorita, cuando cada uno salgamos a nuestra casa, no vamos a salir igual, porque la palabra de Dios ha hecho hoy un cambio en cada una de nuestras vidas. Como decía nuestro hermano evangelista, usted que está pasando por el proceso, preocúpese en buscar a Dios y no escuche la voz del enemigo que le dice que eso es para empobrecerte más, que tu prueba es para afligirte más. No, tras esa prueba hay una gran bendición y en medio de la prueba Dios te capacita para esa gran bendición que viene para tu vida.
Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que esta palabra haya hecho un cambio especial en tu vida. Gloria a Dios.